Diputado nacional Facundo Moyano. Bienvenido, Facundo, gracias por estar acá. Gracias a vos, Daniela. Hace unos días leía que dejabas la política por el mundo del boxeo, pero después se ve que hubo una desmentida, que fue una información errónea, nada que ver con eso. Sí, son esas notas de verano que el periodista cree que te sirven, sí. y yo le dije que me gustaba mucho el boxeo, que lo practicaba y que lo entendía así como a todo el deporte, como una herramienta para integrar, para incluir, para sacar a los chicos de los malos hábitos, incluirlos en el deporte, que te da disciplina y demás. Y le dije que había organizado peleas solidarias, digamos, con un distrito, por ejemplo con Hurlingham, con el intendente Zabaleta, y desde el sindicato, cuando estaba acompañado a varios chicos trabajadores como boxeadores, y el tipo interpretó que me preguntó si iba a ser diputado. Está bueno que lo aclare, porque la verdad que todo el mundo me preguntaba. No, porque alguno capaz se quedó con eso y le faltó aparte, si tengo 34 años, soy joven, relativamente joven para la política, pero de subirme un ring a los 34 años es un poco arriesgado. Podía ser, pero no, para menos en año electoral, ¿no? Para nada. Donde habrá que trabajar mucho. ¿Cómo imaginas que va a ser este 2019? Y va a ser un año complicado en términos económicos. Yo lo que digo es, a ver, no se puede esperar nada del gobierno de Cambiemos. No se puede exigir nada, no se puede esperar que hayan cambios positivos, porque hasta el propio presupuesto que se votó el año pasado dice que va a ser un año malo. Que el presupuesto lo diga ya es un problema, porque inclusive va a ser más malo de lo que dice el presupuesto. Va a ser peor, mejor dicho. Entonces, en el 2017 votamos un presupuesto para 2018 que decía que el país iba a crecer, que decía que la inflación iba a ser un 10%. Después el país terminó cayendo un 2,5% y una inflación de un 50%. Para tirar dos datos y no llenar de datos la mesa. Ahora, la realidad es que el presupuesto que se votó el año pasado dice que el país, el PBI se va a contraer. Después el Fondo Monetario Internacional dice que se va a contraer no un 0,5 como dice el presupuesto, sino un 1,7. Entonces, realmente los sectores que la están pasando mal la van a pasar peor. O sea, lamentablemente el sector que la pasa peor es el sector más vulnerable, que son los trabajadores, los que no tienen trabajo o los que se han quedado sin trabajo. Los 150.000 trabajadores que se quedan sin trabajo. Digamos, ¿qué tiene que ser la oposición? ¿Seguir criticando? Sí, tiene que seguir criticando. ¿Por qué? Porque para eso está la oposición, para eso se votó la oposición. Ahora, yo lo que creo también es que tiene que tener una propuesta superadora. Y la propuesta superadora no se tiene que limitar a ser mejor que Cambiemos. No es muy difícil ser mejor que Cambiemos porque no encontrás un solo dato económico, un solo indicador social que sea mejor que el periodo anterior de gobierno. Ahora, lo que nosotros creo que tenemos que hacer para romper la barrera de los que ya están convencidos de que podemos hacer algo mejor, es decir, que vamos a ser mejores de lo que hubo antes. Y para eso hace falta una autocrítica. Mejor es decir, que el kirchnerismo. Que el kirchnerismo, que el peronismo, que todo lo que hubo antes. Yo creo que es un acto de grandeza tener autocrítica. Yo me equivoco en mi vida personal, en mi tarea política. Todos, o sea, hubieron errores en el gobierno anterior, claramente hubieron errores. No estaba solucionado el tema de la pobreza, no. Hubieron años de crecimiento económico y terminamos con un 29% de pobreza, más allá de lo que decía la estadística oficial, que era poco creíble. Entonces digo, reconocer y hacer una autocrítica sobre esos errores es un acto de grandeza que nos puede dar un plus para ganar. Y no solamente para ganar, porque acá no hay, Daniela, déjame decirte, no hay que apuntar a ganarle a Cambiemos, porque ganar puede ser más fácil que gobernar. Cambiemos ganó y gobernó muy mal. Gobernó tan mal que hoy le están pasando mal casi todos los argentinos. Entonces yo lo digo, hay que ganar y gobernar bien. Hablas de un kirchnerismo o un periodo de gobierno anterior, un peronismo mejorado, ¿no? Una nueva versión. Esa nueva versión para algunos es inimaginable sin Cristina. Y hay otros que siguen planteando que el obstáculo es Cristina. ¿Qué pensás de eso? Yo en principio creo que no se puede hablar de la unidad de la oposición, que es la única manera de ganarla, Cambiemos, sin tener en cuenta el espacio o sea, el partido político más importante dentro de la oposición. Y cuando digo más importante, por más que a muchos les moleste, estoy hablando hasta objetivamente. El kirchnerismo es el espacio más representativo en términos institucionales, en términos parlamentarios, en términos de representación ejecutiva en diferentes territorios. Entonces digo,
intentar crear una alternativa con posibilidades de ganar y de gobernar bien para los argentinos sin tener en cuenta el kirchnerismo es como mínimo un acto de soberbia y como máximo es un acto que es totalmente funcional y consciente a los intereses de Cambiemos. Bueno, es importante lo que acabas de decir. Hablas directamente de servir a Cambiemos. Dividir la oposición, y lo dijo Felipe Solá hace unos meses. El que quiere dos oposiciones está trabajando para Cambiemos. Eso o es un acto de torpeza muy grande, con desconocimiento de que armando otra oposición o sea, no le haces el juego a Cambiemos y te pueden llegar a votar, cuando la sociedad ya habló en el 2015 y ya habló en el 2017. ¿Te parece que esas cifras de 2015 y 2017 no se pueden modificar? Es que la sociedad ya habló y uno ve, a ver, cualquier político que juega en una determinada esfera de la política nacional electoral tiene acceso a encuestas, tiene acceso al conocimiento de hacia dónde está mirando la sociedad. Entonces, cuando vos sabes que la sociedad está mirando para un lado, vos no podés insistir con una fórmula que ya fracasó. Ahora, está claro que dentro de la oposición hay muchas diferencias. Algunas son profundas. Yo creo que hay que intentar dejarlas en un segundo plano. Tal vez muchas persistan. Otras por ahí se pueden resolver con esta autocrítica que yo te decía, con el diálogo potenciado por los dirigentes, con la madurez que tenemos que haber adquirido necesariamente los dirigentes políticos. Pero, digamos, tenemos que enfrentar a un gobierno que lamentablemente le ha hecho muy mal a los argentinos. Y para eso tenemos que tener un objetivo bien claro, es ganar para gobernar bien. La razón por la que se fueron del masismo es esa, claramente, esa diferencia respecto del kirchnerismo y de la unidad del peronismo. Sí, nosotros hace 2 años, después de la elección del 2017, planteamos la posibilidad de empezar un diálogo profundo con la oposición, no para algo electoral porque no fueron años electorales, digamos, 2017-2018, pero sí de cara a construir un proyecto colectivo, con diferencias, pero bueno, los espacios amplios siempre tienen diferencias. El tema es ver de qué manera se pueden dejar atrás para no perjudicar a los que tienen que votar otra alternativa. Votamos todos los proyectos con el kirchnerismo, o la mayoría, o por lo menos los diputados que nos fuimos. No todos, la mayoría. Los diputados que nos fuimos votamos. Por ejemplo, al masismo siempre se le indicó votar en los fondos Buitre, Felipe Solá y yo, con Héctor Dar, con el que también después tuvimos diferencias, no lo votamos. Ganancias no lo votamos. O sea, hay muchos proyectos que nosotros no acompañamos, las PPP no las acompañamos, digamos, pero más allá, digo, me hago cargo, estaba en ese espacio y también tengo que hacer una autocrítica, pero me parece que insistir con una idea que ya llevó a la fragmentación de la oposición y que en este caso, más que antes, le puede posibilitar a Cambiemos ganar nuevamente, me parece que se torna peligroso para la Argentina. Bueno, hoy supimos finalmente en las últimas horas que no se desdoblan las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué lectura haces de esto? Finalmente María Eugenia Vidal, que parecía tener como un mayor apoyo o mayor caudal de votos, bueno, irá a la elección nacional el 27 de octubre con, eventualmente Mauricio Macri. Bueno, es la estrategia electoral de Cambiemos, teniendo en cuenta que María Eugenia Vidal es una dirigente que tiene una imagen mejor a la de Macri, o por lo menos no está tan erosionada, apuestan a que sea la provincia de Buenos Aires un pilar sobre el cual pueda descansar la elección nacional. Yo creo que es una estrategia inteligente, pero bueno, nosotros ante esta posibilidad y sin desconocer que Cambiemos tiene fuerza electoral, por los motivos que sea, yo creo que tienen un muy buen manejo con el apoyo de medios de comunicación importante de la comunicación y de instalar ideas que son parte de un relato. Yo creo que no hay que subestimarlos de ninguna manera porque sería el error más grande que podemos cometer. Pero yo creo que ante esa potencia electoral que puede llegar a tener Cambiemos, nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Si ¿No nos está dando presentamos mucha divididos, ventaja que todavía no se conozcan los candidatos? Si bien es pronto, las fechas límites todavía no llegan, pero no se está dando mucha ventaja, digamos, desde el oficialismo ya se sabe, ¿no? En ciudad, en provincia y a nivel nacional, quiénes van a ser los candidatos. Y sin embargo la oposición todavía está como muy desarmada. Yo creo, a ver, Daniela, creo que en este caso, como la oposición, si es la elección va a estar polarizada. Entonces, es importante el candidato, pero más importante es que la oposición vaya unida. Si la oposición va unida,
el candidato, o sea, va a ser un partido de dos. Por lo tanto, la sociedad está de alguna manera, los que aprueban la gestión de Cambiemos y los que están en contra de la gestión de Cambiemos, los que la desaprueban. Entonces yo creo que ahí no importan tanto los tiempos. Ahora, si la oposición va dividida, claramente los candidatos van a tener una relevancia mayor. Pero bueno, ante esta dificultad de la unidad que enfrentamos los dirigentes de la oposición, lamentablemente demanda tiempo y tenemos que aprovechar ese tiempo lo mejor posible. Hay que acelerar el proceso de diálogo y hay que tratar de llegar a las elecciones competitivos. ¿Y la reacción social, qué ves que está pasando? Entiendo que estuviste en la ciudad de Mar del Plata, sí, donde justamente hubo una gran movilización contra los tarifazos. Fue muy masivo. Sí. En estas últimas horas se dieron, bueno, algunos cacerolazos en algunas esquinas. Hay gente, de hecho, ahora reclamando, ¿no? Porque está sin luz en las últimas horas. Pero hubo algún movimiento que todavía no parece ser muy grande. Digo todavía porque algunos aseguran que va a ser a partir de marzo, ¿no? Cuando la gente vuelve de vacaciones, tiene que afrontar los gastos de colegio, bueno, gastos más importantes y se encuentra de nuevo con la realidad. Pero ¿qué te parece que está pasando con... ¿Hay reacción social a lo que sucede, a las medidas del gobierno de Cambiemos? Recordemos que volvió el presidente de la Nación de vacaciones y rápidamente quiso avanzar con 2 decretos de necesidad y urgencia. Y sin embargo, no... Bueno, mi pregunta es si te parece que hay reacción social. Mirá, yo sí creo que hay reacción, Tal vez no se ve una cosa masiva y unánime, pero hay reacción, hay conflicto, que es natural a la democracia. Estamos en un país democrático, si bien está dañada en muchos aspectos, como por ejemplo esto que vos mencionabas, que el presidente intente gobernar a través de decretos, siendo que hay un Congreso, que yo creo que es un Congreso que le hace bien a los argentinos, porque es un Congreso que se presta al debate por la naturaleza de su composición, donde la oposición es más y todo se tiene que hacer consensuado. La extinción de dominio, con la cual estoy de acuerdo, pero se tendría que haber debatido, y ahora este decreto que realmente no hace otra cosa que disfrazar de privatización una cartera del Estado. De flexibilización laboral. De flexibilización laboral, de precarización y de privatización para hacer negocios, que es la disolución de la Secretaría de Deportes. Entonces yo lo que creo es que va a haber reacción. Es natural en un país donde en 2018 hubo casi un 50% de inflación, este año va a haber inflación también alta y posibilidad de pérdida de poder adquisitivo, no existe que los diferentes sectores no reaccionen. Y no te estoy hablando solamente de los trabajadores, que son los que más sufren esto, los que quedaron sin trabajo, los que trabajan, los que están sindicalizados y los que no, sino también el sector industrial. La huida se ha manifestado muy fuerte, nunca estuvo tan mal la industria, estamos primeros en el mundo en el 2018 en caída industrial. O sea, no se revisó el esquema impositivo y se hizo una apertura indiscriminada, sin hacerlo segmentado, sin una política inteligente. La misma UIA denuncia improvisación. Entonces, no estamos hablando solamente de los sectores, digamos, más desprotegidos, más desfavorecidos. Estamos hablando de prácticamente el 90% de los argentinos, donde ganan muy pocos. Bueno, ayer hablábamos justamente de el sector textil, ¿no? De los empresarios que estaban un poco oponiéndose y por eso no se procedió a la firma de un acta que intentaba avanzar en esto, flexibilización laboral por partes, digamos, ¿no? Algo que se viene denunciando hace tiempo, lo que no se pudo hacer a través del Congreso de la Nación, pero a través de los diferentes sectores. Bueno, ayer le tocaba a los textiles y hablábamos con algunos empresarios que, bueno, hablamos del empresariado, hablamos de un sector que le fue cercano y le dio su apoyo al actual presidente de la Nación, el campo, a través de las expresiones del titular de la Sociedad Rural en los últimos días, también varios sectores que de alguna manera, o por lo menos en sus expresiones públicas y de cara a una elección, se manifiestan claramente en contra de las medidas que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué apoyo crees, más allá de las encuestas, ¿no? ¿Qué apoyo crees que hoy la sociedad le da para un eventual gobierno? Bueno, evidentemente hay todavía apoyo. Y eso tiene más que ver con lo simbólico que con lo real. Porque si es una cuestión, si vos te pones a analizar los indicadores sociales y económicos, decís, el 95% de los argentinos tiene que estar en contra de la gestión. Sin embargo, cuando uno mira algunos números y demás, ve un nivel de aprobación a la gestión muy bajo, pero sin embargo gente que se manifiesta a favor de votar el gobierno de Cambiemos,
porque han instalado muy bien y de forma totalmente maliciosa y mentirosa que todo lo que están haciendo lo tienen que hacer por toda la fiesta que hubo antes. Primero le echaron la culpa al kirchnerismo, después como no les alcanzó y tuvieron que justificar más errores que cometieron, dijeron los últimos 30 años. Después como volvieron a fracasar y no les alcanzó, ahora dice los últimos 70 años. Entonces, ese relato construido a partir de una necesidad electoral y de seguir polarizando, es el que lleva a mucha gente a decir, bueno, tienen que hacer todo esto, por lo que decíamos hoy, tienen una potencia comunicacional importante y por eso no hay que subestimarlos. El peor error que cometeríamos nosotros es subestimar eso. Hay mucha gente que cree que en el gobierno anterior se robaron un PBI, la gente desconoce siquiera cuál es el valor de un PBI y cuánto es la obra pública en un PBI, en el caso de que haya habido, bueno, evidentemente hubo corrupción y de hecho hay varios funcionarios procesados del gobierno pasado. La realidad es que lo que están haciendo en el gobierno de Cambiemos no es por lo que pasó antes. Y es muy fácil de refutar. ¿Por qué si tienen que hacer todo esto por los últimos 70 años, en el 2017 decían que el país iba a crecer y que iba a haber un 10% de inflación? Ahí no tenían ese relato, ahí tenían el relato de los 12, después agregaron los 30 años y después los 70. Cuando fueron fracasando y el país no creció un 2,5% como querían, sino que cayó un 2,6%, fueron inventando. No, bueno, cayó porque el mundo, es rarísimo, porque el mundo se nos viene encima a nosotros y a Brasil, que tuvo la peor crisis institucional de la historia, no. Sí. A Chile tampoco, a Uruguay tampoco, a Colombia tampoco, a Perú tampoco, salvo Venezuela y Costa Rica, crecieron todos los países de Latinoamérica. Entonces, ¿se nos cayó a nosotros solos? Entonces, bueno, esa mentira de Cambiemos, ese relato de Cambiemos, es fácil de refutar. Lo que hay que tratar es de hacerlo masivo como lo hacen ellos. Pero bueno, repito, Daniela, creo que no hay que subestimarlo, tienen potencia electoral aún y depende de nosotros, de la oposición, de estar todos juntos y de dejar las diferencias de lado, las posibilidades de ganar que tengamos este 2019. Creo, esto pasó hace tiempo, pero creo que no lo hemos hablado en ninguna oportunidad. Una de las críticas al sindicalismo generalmente es que hay quienes se instalan en esos lugares durante años, ¿no? Y no dejan lugares a una renovación, digamos, a nuevas generaciones. Pero te fuiste del sindicato de peajes hace un tiempo, cuando en realidad habías cumplido dos mandatos, bueno, y sos muy joven todavía, ¿no? Es que hay que dar lugar a los más jóvenes todavía. Es para que vengan adolescentes casi. No, ¿con qué tuvo que ver esa decisión para dedicarte de lleno a la política? No, es algo que yo venía diciendo. A ver, yo creo que el sindicalismo tiene un rol importante en la sociedad, en todas las sociedades, más en la Argentina, y ha tenido un rol histórico. Yo estoy a favor del modelo sindical. El modelo sindical es el que plantea que el sindicato más representativo es el que tenga las facultades, porque eso hace la unidad sindical. Sí. Se llama modelo de unicidad sindical o unidad promocionada, es el que promociona la ley electoral, sindical argentina, la 23.551. Lo que yo creo que el sindicalismo argentino tiene algunos problemas respecto a la democracia sindical. Por ejemplo, el sindicato de la UATRE, el preferido de Macri, sí, tiene 800.000 afiliados, bueno, no vamos a referirnos a la situación en la que están los trabajadores. Tiene 800.000 afiliados, 1 millón de afiliados. Al secretario general de ese sindicato no lo votan 800.000 o 1 millón de afiliados, lo votan 700 tipos que están en una asamblea que es muy fácil de manipular. Entonces yo lo que creo que el sindicalismo, sin modificar el modelo sindical, que el sindicato más representativo sea el que tiene más facultades, pero sí instalando más democracia. Hay sindicatos que tienen 300.000 trabajadores que al secretario general lo votan 300 y que los estatutos tienen dificultades para que participe la oposición. Entonces eso es lo que debilita al sindicalismo y que lo hace cuestionable también. Ustedes, te pregunto por último, digo ustedes los Moyano, ¿no? El apellido Moyano. No hables como si fuera un clan. No, tenés razón. Pero el apellido, ¿no? Fue portada en los diarios el año pasado, el año anterior. Ustedes han denunciado incluso una persecución por parte del Poder Ejecutivo de cara a un proceso de campaña, donde imaginamos, y por lo menos como referente de lo que pasó en Brasil, ¿no? Y podemos adelantar que va a ser, no sé si feroz, pero las noticias falsas van a ser una constante, bueno, entre otras cuestiones. Ahora no se está hablando mucho de los Moyano, o por lo menos no hay ninguna, o no recuerdo yo una portada en los últimos días, si no vos me confirmarás. Pero ¿cómo imaginás que va a ser y cómo te preparás, hablo en persona, vos en persona, para hacer frente a esto? Porque de pronto podemos adelantar que en una campaña electoral, bueno, no sabemos qué puede venir, sobre todo con las fake news
news, ¿no? Y sin duda, la fake news es moneda corriente con este gobierno. Cuando yo hablaba del poder comunicacional del gobierno, un ámbito donde el gobierno se ha plantado muy bien son las redes sociales. En las redes sociales es donde más corre la fake news. Twitter ya no tiene tanta efectividad, pero ahora nos encontramos con que las fake news corren en WhatsApp. Vos agarrás y siempre... Y bueno, y según Ipsos, que hizo una encuesta en Brasil, el 60% de los usuarios de WhatsApp que son destinatarios de la fake news las creen. Entonces es un arma importante sobre la que va a hacer foco el gobierno, y es algo que nosotros también tenemos que entender que es parte de la nueva política y es parte del marketing político. No tanto el marketing, porque no es hacerse propaganda a uno, sino defenestrar al otro, de no estar con noticias falsas que te corren del eje, porque vos en vez de estar discutiendo la política industrial vas a estar discutiendo, vas a estar desmintiendo una noticia falsa que instalaron. Pero bueno, es parte de esas campañas que se promueven y que ya lo vienen haciendo desde antes de las elecciones. La verdad es que bueno, uno tiene que tratar de desmentirla. Siempre te recomienda que uno no lo tenga que hacer personalmente, sino a través de algún medio de comunicación o mismo usuarios. Pero bueno, es alguna de las dificultades que presenta la política actual. Sin dudas. Bueno, y este va a ser un año interesante, ¿no? Para prestar atención en qué es lo que pasa con eso. Facundo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias como siempre. Y no